¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Como siempre, bienvenidos. Hoy día tengo, dos compañeros. Como usted sabe, a veces invito a entidades que no siempre son parte de la cotidianidad. Hoy día tengo el compañero del terror sentado acá y probablemente del pánico sentado al otro lado. Sí, dos elementos que nos están produciendo una psicosis colectiva. Eso se describe dentro de lo que es la psicología como una natural acción del ser humano por sobrevivir. Nuestro cerebelo acumula lo más básico, lo más antiguo que tenemos de nuestro ser como humanos, lo más primitivo. Y dentro de eso primitivo está la necesidad básica de sobrevivir. Y cuando tienes una necesidad básica de sobrevivir, por supuesto, te cuidas, te proteges, te buscas estrategias de sobrevivencia. Y así estamos en este momento. Claro que también acumulando un terror, un pánico casi psicótico, producto de la información, producto de los datos, producto de las mentiras, producto de las exageraciones y, por supuesto, producto del deseo de vivir. El día de hoy voy a presentarles varios materiales. Material que he ido recopilando porque basta ya de mirarnos el ombligo, o sea, basta de poner noticias de nosotros mismos, basta de, han bloqueado allá, están cerrando aquello, miraremos cómo el mundo está superando o cómo el mundo está afrontando esta crisis del coronavirus para poder entender cómo lo haríamos nosotros. Le cuento que hasta este momento, desafortunadamente, son más de 1,000 los muertos por coronavirus en Europa, que es en este momento Italia, el principal foco de la terrible pandemia que estamos viviendo en el mundo. ¿Y qué pasa con Italia? Pues simplemente que Italia es un lugar con mucha gente de la tercera edad, igual que España, igual que muchas partes de Europa. Entonces vamos con esta primera nota para saber qué sucede con ese país maravilloso que ahora parece una ciudad fantasma. Vamos. Este jueves 12 de marzo, Italia registró más de 1,000 muertes y 15,000 contagios del nuevo coronavirus COVID-19. Las cifras representan un aumento de más de 2,000 contagios en un solo día, lo que convierte a Europa en el principal foco de la epidemia. En Italia solamente hay 5 regiones donde no se ha reportado fallecimientos, pero se teme que el virus se propague al sur de la península. Desde el miércoles 11 de marzo, el gobierno decretó el cierre de todos los comercios, excepto supermercados y farmacias, dejando cerca de 60 millones de italianos aislados. En varios puntos del país, la policía controla que la cuarentena estricta se cumpla, a fin de evitar el mayor número de contagios posibles, por lo que las plazas públicas, calles y medios de transporte de las principales ciudades de Italia están desiertas. En Europa, el número de casos confirmados ya superan los 20,000, aunque los expertos esperan que la cifra aumente durante las siguientes semanas. Eso es lo que está sucediendo en el continente viejo. Y de verdad, como decía la anterior media hora, es un continente no solo viejo por el nombre de muchos años y que tiene, sino que hay una población de adultos mayores muy grande en Europa, que de alguna manera los migrantes la están equilibrando para que no sea solamente una población de adultos. Entonces, claro, ahí es muchísimo más impactante esta enfermedad, aunque también sabemos de casos de gente muy joven que ha muerto, como por ejemplo el caso de un joven actor que denuncia que su hermanita, muy joven también, muere con coronavirus. Yo quiero que vean esta nota que es realmente impactante de Italia, donde este actor denuncia que nadie lo ayuda y que tiene el cuerpo de su hermana muerta hace días atrás. Veamos la nota. Buonasera a tutti. Sono arrivato al punto di ieri è deceduta mia sorella. Probabilmente per il virus del Covid-19. Sto aspettando risposte dalle istituzioni da ieri sera. Nessuno si è fatto avanti. Dichiarato il livello 6, pandemia. Ormai siamo in guerra. Ho contattato chiunque. Al momento non faccio nomi.
Nessuno mi ha saputo dare una risposta. Sto in attesa della risposta del Cutugno, del 118, perché ieri sera, sotto mia forzata volontà, l'ho fatta fare il tampone, perché non lo volevano fare. A me il tampone è stato negato. Hanno detto devono sapere prima se lei era infetta e poi magari lo fanno a me. Mia sorella nel letto, morta. Non so cosa devo fare. Non posso darle l'onoranza che merita, perché non posso darle l'onoranza che merita, perché le istituzioni mi hanno abbandonato. Ditta che sei questa a disposizione. No, Aprea, scusami. La ditta Aprea. La sorella è risultata positiva al coronavirus. Ringrazio tutte le persone che ci sostengono e ci stanno vicino. State attenti ragazzi, state attenti. Una cosa... Espeluznante de verdad lo que se está viviendo en Europa. Pero tenemos que ver, yo decía también, lo que sucede en Estados Unidos. Estados Unidos tiene métodos muy, ustedes saben, los americanos son casi paranoicos, entonces métodos muy eficaces para empezar a trabajar. De hecho, Donald Trump, en su radicalidad, que a veces pareciera positiva, ha cerrado las fronteras para Estados Unidos de todo lo que es el continente europeo. Bueno, la gente puede venir a Bolivia y de aquí ir a Estados Unidos, pero por lo menos se cerraron las puertas para ello. Me decía ayer una amiga que vive en Miami, me decía que está diciendo las noticias, están diciendo las autoridades que ellos ya deben empezar a preparar un cuarto de aislamiento en sus hogares. Es decir, que tú ya definas cuál de tus dormitorios, como los americanos viven en espacios muy grandes, no viven como los europeos en lugares pequeños, ni tampoco como los, no sé, como otras partes del mundo que tienen lugares más reducidos. Ellos siempre tienen casas muy grandes, departamentos muy amplios. Entonces, que ya les están avisando que definan que en una habitación de su casa se la empiece a trabajar como si fuese un espacio de aislamiento y se le empiece a poner todas las condiciones por si algún miembro de la familia cae enfermo, se lo pueda aislar allí. Y otra suerte de acciones que está llevando el gobierno norteamericano. Entonces, por favor, permítame presentarles este material que me parece también muy interesante. Estados Unidos prohíbe viajes desde la Unión Europea hacia Estados Unidos y otras acciones que está llevando el país del norte. Adelante. El presidente de Estados Unidos había restado importancia a la crisis del coronavirus hasta ahora, pero de pronto toma medidas drásticas. Para evitar que ingresen nuevos casos a nuestro país, suspenderé todos los viajes de Europa a Estados Unidos durante los próximos 30 días. La nueva norma entrará en vigor el viernes a medianoche. En su mensaje, Trump se refirió a la enfermedad como un virus extranjero, afirmando que los casos que llegan a Estados Unidos provienen de viajeros procedentes de Europa. La Unión Europea ha criticado la decisión del presidente, pero no tomará ninguna medida inmediata. Como saben, la Unión Europea no actúa sin pensar. Creemos que las buenas políticas necesitan un buen tiempo de reflexión. Necesita coordinación interna, por lo que analizaremos, por supuesto, las consecuencias que las prohibiciones de viajes tienen y pensaremos en cuáles serán los próximos pasos que debemos dar. Además del impacto político, la medida asesta también un golpe a los viajeros y a las aerolíneas que operan vuelos a través del Atlántico. Además, provocó un caos en los aeropuertos europeos por los estadounidenses que intentan regresar antes del viernes. Se maneja de tal manera que nadie sabe qué está pasando y las cosas cambian cada momento. Llegamos hace apenas 2 días y hablamos con uno de los agentes y nos dijeron que no habrá más vuelos pasado mañana, así que vamos a volver a San Diego.
we're trying to get back home to San Diego. Volamos con SAS el sábado y no estábamos seguros si podríamos regresar, si se cancelaran, así que me gasté $3,000 en otro vuelo. A medida que más y más países de todo el mundo aumentan las restricciones y cierran sus fronteras, en estos tiempos de incertidumbre la gente se piensa 2 veces si viajar o quedarse en casa. Y seguimos. Quiero seguirles presentando material porque entiendo que es fundamental ver lo que sucede en el mundo con el coronavirus. ¿Quién nos iba a decir que un día una pandemia iba a llegar al planeta? ¿Quién se iba a imaginar que cuando el ser humano ya se siente que controla el SIDA de alguna manera, controla el sarampión aunque volvió a rebrotar, controla algunas otras enfermedades, se dispare un virus que es casi incontrolable? Bueno, pero ¿qué pasa con Latinoamérica? Latinoamérica tiene sus propias características en salud, en centros hospitalarios, en prácticas en general. ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿Qué pasa con Ecuador, donde fue el primer país, entiendo por su vinculación tan cercana con Europa, que presentó casos? Lo propio que sucede con Colombia, qué sucede con Venezuela, que sabemos que tiene una incipiente calidad en lo que son sus condiciones hospitalarias y su medicina en general. ¿Qué sucede con estos países latinoamericanos que hoy día somos víctimas de las circunstancias? Porque este virus no salió de Latinoamérica ni de América, salió del Asia. Y por supuesto, como parte de esta infinita globalización, pues ahora todos lo estamos viviendo. Veamos este material que se denomina lo siguiente, permítame por favor, es Latinoamérica y cómo ve el coronavirus. Cada vez más controles y cada vez más estrictos. Latinoamérica intenta blindarse ante la expansión imparable del coronavirus por todo el mundo. La región ya suma en total más de 250 contagios y al menos 3 muertos. En Colombia, donde hay 9 casos confirmados, el presidente Iván Duque declaró este jueves la emergencia sanitaria. Todos los eventos públicos de más de 500 personas quedan cancelados. Nosotros estamos tomando una decisión y es el suspender el tránsito de cruceros en Colombia. Diversos gobiernos, como los de Argentina, Chile, Perú o El Salvador, ya impusieron restricciones de viajes desde países de Europa, China y de otros estados asiáticos. Nuevas medidas de prevención y control en los puntos de ingreso al territorio nacional. Es decir, que todo pasajero que venga de los países con mayor cantidad de casos reportados deberá mantener aislamiento domiciliario por el tiempo que recomienden las autoridades sanitarias mundiales. El ejecutivo venezolano, que insiste en que su país no hay todavía infectados, también suspende los vuelos desde Europa y desde Colombia. Cada país toma las medidas que considera necesarias. Para las autoridades mexicanas, la situación no justifica la restricción de vuelos o el cierre de fronteras, como anunciaron este jueves. En Brasil, la preocupación se centra en la expansión del virus entre los miembros del gobierno, incluido el presidente Jair Bolsonaro, luego de que diera positivo un alto funcionario que estuvo en contacto con él y con el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, Latinoamérica sigue lejos de ser uno de los principales focos del virus, que ya ha contagiado a más de 130.000 personas en todo el mundo. Más del 90% de los casos se encuentran concentrados en 4 países: China, Italia, Irán y Corea del Sur. En Italia la situación no deja de empeorar. A pesar de haber tomado las medidas más drásticas de toda Europa, que incluyen el cierre de todos los comercios, excepto farmacias y supermercados, en las últimas 24 horas se produjeron 188 muertes más. El total ya sobrepasa los 1.000 fallecidos. Estados Unidos decidió no restringir los vuelos con el Reino Unido, donde hay poco más de 450 casos confirmados. No obstante, las autoridades sostienen que el número real de infectados podría estar entre 5.000 y 10.000 personas. Las buenas noticias proceden de China. En la zona del epicentro, los contagios siguen reduciéndose y el gobierno considera que ya pasó el pico de la epidemia.
pero hasta el momento ningún otro país del mundo ha tomado las medidas tan restrictivas que adoptó Pekín para combatir la enfermedad. Imagínese todo lo que se está viviendo. Eso es Latinoamérica. Y por supuesto, cuando hay una enfermedad, caen pues muchos otros pilares de nuestra sociedad. Uno de ellos, la economía. Definitivamente la bolsa de valores, Wall Street, se ha desplomado. Se ha desplomado en el mundo entero, porque de alguna manera China, que era uno de los tigres asiáticos del Asia de la economía, ha empezado a decaer. De alguna manera China ha empezado a mermar en su economía. Y usted sabe, en este planeta, caramba, así decíamos siempre, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que uno dice. ¿Se acuerda que decíamos, China estornuda y nosotros nos resfriamos? O decíamos, no sé, en esta economía globalizada, China tose y nosotros nos da catarro. Bueno, usted sabe, la palabra al fin y al cabo siempre se hace verbo y habita entre nosotros. Pero bueno, es lo que ha sucedido. Y en Estados Unidos han caído la bolsa de valores y Estados Unidos sigue buscando métodos para resolver esto. Y aunque ya vimos Latinoamérica, yo quiero volver a Estados Unidos porque esta repercusión económica nos va a dañar a todos los países. Todos de alguna manera vamos a ser afectados por esta crisis que como producto del tema salud vamos a tener que vivirla todos en el planeta. Veamos el material se titula, permítame por favor, se llama Coronavirus, un experto asegura que la crisis sanitaria empeorará y se debe esperar probablemente lo peor. Datos de la Bolsa de Valores y otros. Adelante. El pánico por la pandemia extreman los controles para detectar el virus. Estas imágenes muestran largas filas en varias ciudades al estilo drive-thru para evitar más contagios. Impactantes imágenes muestran también canchas y estadios vacíos, luego que la mayoría de las ligas profesionales han paralizado sus actividades. Mientras, los legendarios teatros de Broadway en Nueva York suspenden sus shows y el parque Disneylandia y Universal Studios en California cierran sus puertas. Esto mientras en New Rochelle, epicentro del brote en Nueva York, la Guardia Nacional recorre las calles ayudando a la población a luchar contra el virus. Continuamos y de verdad que esto me parece cada día más terrorífico. Y no es en vano que la sociedad está vuelta loca, no es en vano que la gente ya no quiere saludar, no es en vano que ya están empezando a vaciar los supermercados, que no hay gel, que no hay barbijos, no es en vano. La gente está asustada. Como decía hace algunos momentos atrás, ante algunas notas, este no es un virus común. El virus por ejemplo, del SIDA, de inmunodeficiencia adquirida, no vive ni 30 segundos, ni un minuto fuera, digamos, del ambiente, el cuerpo o el ambiente que es propicio para este virus. Entonces, por eso no existe la posibilidad de contagiarse SIDA en el baño, por eso no existe posibilidad de contagiarse SIDA cuando una persona te estornuda en la cara, por ejemplo, porque ese es un virus que en lo que ya ha ido, se perdió, se murió. El coronavirus, en cambio, que parece que viene fortalecido y reforzado y superpoderoso, puede durar hasta 30 minutos en una superficie. Si yo estornudo aquí ahora y estoy con coronavirus, dentro de 30 minutos viene la señora que limpia, le pasa un trapo a mi mesa y se contagia. Es decir, esto ya es insólito. Eso es lo que ha sucedido y por eso hay esta expansión inmensa. Los médicos de algunos países están confundiendo a la gente y dicen, escucha, un médico, creo que cruceño, pues tendría que darle un pico para que se enferme. No es cierto, no es cierto. Si usted estornuda y alguien viene, pasa la mano, ese virus en media hora, media hora después, yo le paso la mano a alguien, no le estornudo en la cara, no le tosido en la cara, pero mi virus sigue aquí. Y lo mismo en las superficies, y lo mismo en diferentes lugares.
Si no, vea usted este material que tengo a continuación, que hace referencia precisamente a eso. El coronavirus puede sobrevivir en el aire durante 30 minutos, según un estudio realizado en Pakistán. Adelante. El coronavirus puede sobrevivir en el aire durante al menos 30 minutos y difundirse hasta 4,5 metros. Así lo reveló este martes un estudio publicado por científicos chinos. El estudio, llevado a cabo por epidemiólogos del gobierno chino y difundido por la prensa local, asegura que el virus puede durar días en superficies donde caigan gotas respiratorias infectadas, lo que aumenta el riesgo de contagio si una persona lo toca y luego se frota la cara. Factores como la temperatura influirían en el tiempo que el virus dura en la superficie. Por ejemplo, con alrededor de 37 grados centígrados, el virus puede sobrevivir 2 o 3 días en materiales como vidrio, tela, metal, plástico o papel. Estos hallazgos desafían el consejo de las autoridades de salud de todo el mundo de que las personas deben permanecer separadas a una distancia segura de 1 o 2 metros. Este mismo martes, las cifras oficiales mostraron una clara tendencia de reducción de los nuevos contagios por coronavirus en China, con tan solo 19 nuevos positivos, mientras que casi 60.000 personas han superado la resultante neumonía COVID-19. Y bueno, como usted ve, esto no es una cosa de reírse. ¿Cómo han solucionado en otras partes del mundo? Un infinito aislamiento a la gente hasta que se recupere, hasta controlar el virus. Aunque el virus tiene 27 días y está todavía en incubación durante todo ese tiempo, 25, 14 días, y recién sale. En este momento en España, si volvemos al continente viejo, hay más de 3.000 casos de coronavirus y hasta el momento 84 fallecidos. Eso es lo que dice la nota que viene a continuación. Adelante. Nuevas cancelaciones y cierres para frenar el coronavirus en España, donde los casos suman casi 3.000. Hay 84 fallecidos y 189 altas desde el inicio del brote. Galicia, País Vasco, Cataluña y Murcia se suman a Madrid y La Rioja y cerrarán todos los centros educativos. La liga se suspende por al menos 2 semanas. Los jugadores del Real Madrid de fútbol y baloncesto están en cuarentena tras confirmarse un positivo. También se aplaza la Champions y la Euroliga de baloncesto. Teatros y museos también han cerrado sus puertas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aplazado su comparecencia en el Congreso después de confirmarse el positivo de la titular de Igualdad, Irene Montero, por lo que todo el Ejecutivo se ha sometido a la prueba. Montero se encuentra bien, por lo que permanecerá en cuarentena junto a su familia y teletrabajará hasta que se lo indiquen. Como medida de prevención, los Reyes también se han sometido al test de coronavirus y han suspendido su agenda. Madrid es la comunidad más afectada, con casi la mitad de los casos del país, junto con el País Vasco, La Rioja y Cataluña. La Comunidad de Madrid ha suspendido todos los permisos y vacaciones del personal sanitario por el avance del COVID-19. En Barajas, muchos estadounidenses intentan regresar a su país antes de que entre en vigor la suspensión de 30 días de todos los viajes desde Europa a Estados Unidos, con la excepción de los del Reino Unido. Y bueno, antes de irme al corte, quiero presentarles lo que pasó en China, ¿no es cierto? China también tuvo su momento. China tuvo una radical cuarentena en la que China logró de alguna manera derrotar al coronavirus con una cuarentena, ¿sí? Pongo esta ciudad y hasta que no se curen todos, no abro las fronteras de esta ciudad, los límites de esta ciudad. Una ciudad, Wuhan, de 11 millones de habitantes. Imagínense, toda la población de Bolivia está en Wuhan, esta ciudad China, una ciudad como La Paz, pero con 11 millones de habitantes, toda la población de Bolivia. Aún así pudieron controlarlo.
de mala manera, con excesos. Los chinos no son muy delicados ni muy respetuosos de los derechos de las personas, de mala manera, pero sí lograron controlar de cierta forma el virus. Veamos lo que fue en la China este tema. Esto no es una película, aunque lo parece, ni una secuencia de The Walking Dead. Esto es Wuhan, una ciudad de 11 millones de personas, vacía, cerrada. Desde el 23 de enero, la ciudad permanece en una cuarentena severa. Nadie puede entrar ni salir de la ciudad. Se han cerrado el aeropuerto internacional, las estaciones de tren y los servicios de autobús. Pero no es la única. Para finales de enero, las autoridades extendieron las restricciones de transporte y movimiento a al menos otras 15 ciudades de la provincia de Hubei. En conjunto, alrededor de 57 millones de personas fueron afectadas por esta cuarentena, que ya dura más de un mes. Es como si se hubiera puesto en cuarentena a toda Italia. Y aunque la cuarentena ha afectado también a otras ciudades principales como Shanghái o Pekín, es Wuhan el gran foco del COVID-19, donde las medidas han alcanzado niveles de ciencia ficción. Estamos ante la mayor cuarentena de la historia de la humanidad. Nunca antes se ha hecho nada a esta escala. Las preguntas se acumulan. ¿Cómo se impone un aislamiento a este nivel? ¿Es eficaz? ¿Y cuánto lo podrá soportar la población? Así suena una ciudad en cuarentena tras más de un mes. Los gritos de apoyo entre los vecinos de algunas zonas con el viral Wuhan aguanta contrasta con los lamentos y quejidos que se recogen en otras zonas donde se escucha a la gente pedir ayuda. Casi desde el principio de la crisis, Wuhan implantó un severo control de los movimientos de sus ciudadanos. Que al ser el epicentro de este brote, las actuaciones han sido radicales. Se ha tratado de mantener a la gente en sus casas para evitar la propagación del virus. Esto ha tenido una parte negativa, y es que muchas personas, al parecer, según testimonios de gente allí sobre terreno, ha fallecido en casa sin ningún tipo de asistencia médica u hospitalaria. Se han dado casos realmente terribles, sobre todo durante las primeras semanas, con los hospitales tomados por los casos de coronavirus y con pacientes de otras dolencias aislados por la cuarentena. Tal es el caso de esta mujer que se hizo viral por redes, que tras varios días pidiendo ayuda a gritos desde su balcón, consiguió que aceptaran a su madre, gravemente enferma, en uno de los hospitales clausurados. Y es que el gobierno chino se ha esforzado en hacer cumplir la cuarentena y las reglas de prevención, a veces puede que más allá de lo razonable, castigando a ciudadanos por no llevar mascarillas, realizando deportaciones forzosas o sellando casas. Pero como controlar por la fuerza el movimiento en ciudades tan gigantescas como Pekín, Shanghái o Wuhan estaría imposible. Las autoridades chinas están sacando a pasear su descomunal sistema de vigilancia masiva. Por todo el país, los vigilantes de edificios, zonas residenciales y puntos de acceso a transportes públicos recolectan nombres, DNIs, información de contacto y detalles de movimientos recientes que se acumulan en Alipay, una app desarrollada por una empresa hermana de Alibaba. Este registro genera un código QR con 3 colores, rojo, amarillo o verde. El verde permite moverse sin restricciones. El amarillo supone la imposición de un aislamiento de 1 semana para el afectado, mientras el rojo supone la autocuarentena de 2 semanas. Pekín técnicamente no está en cuarentena. Pues eso sí, los controles son estrictos a nivel de barrios y comunidades de vecinos. Yo tengo conocimiento de que algunas personas han llegado a Pekín procedentes de otras provincias. En el checkpoint policial de la autopista les han tomado los datos y una vez que han regresado a sus hogares de Pekín, todo ese núcleo habitacional ha sido puesto en cuarentena. Es decir, la policía del checkpoint, una vez que ha tenido conocimiento de la dirección, se ha puesto en contacto con el responsable vecinal para que garantice la cuarentena
en ese núcleo habitacional. Y si bien las draconianas medidas impuestas por el gobierno chino parecen estar surtiendo efecto en el control de la expansión del virus, como demuestra la caída de los casos en el país asiático, en contraste con el aumento en otros países, al mismo tiempo, esto está generando otros problemas que van creciendo según se alarga el aislamiento. La economía local está estancada y el cansancio de la gente amenaza con generar un estado de rebelión. Un estudio publicado por la revista británica Lancet abordó el miedo y la soledad que afrontan quienes se enfrentan a una cuarentena como consecuencia del coronavirus. Los autores del artículo usaron 3 bases de datos de estudios médicos previos y llegaron a la conclusión de que los efectos psicológicos negativos de la cuarentena incluyen estrés postraumático, confusión e ira, además de ansiedad. Si bien, a pesar de la dureza de la medida y del sufrimiento psicológico que provoca en la población, los científicos y autoridades chinos defienden que la cuarentena de Wuhan y otras ciudades está probándose eficaz para contener la propagación del virus. Regreso y es para hacer una pausa muy breve, deme unos minutos por favor, enseguida regresamos con la segunda media hora y todas las acciones que ha tomado nuestro gobierno y todas las acciones que hemos tomado nosotros, una ciudadanía vergonzosamente egoísta. Ya volvemos. Con Access, ahora tienes mucha más velocidad a los superprecios. 15 megas por 69 bolivianos al mes, los primeros 6 meses. Porque con Access, el power es todo tuyo. Y si le aumentas TV con más de 65 canales HD, pagas 219 bolivianos por mes, los primeros 6 meses. Que incluye Access Play para que disfrutes tus contenidos favoritos donde quieras y cuando quieras. Access, otro level. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Para los que viven o trabajan en zonas alejadas. Para los que quieren explorar el mundo, donde nadie más te da internet. Llegó Sube, el internet satelital para tu hogar, banda ancha, con planes desde 10.000 megas. Sube al satélite, sube al internet, sube al futuro. Llámanos al 810-2232. Agencia Boliviana Espacial. Nuestro espacio, tu internet. Con Access, ahora tienes mucha más velocidad a los superprecios. 15 megas por 69 bolivianos al mes, los primeros 6 meses. Porque con Access, el power es todo tuyo. Y si le aumentas TV con más de 65 canales HD, pagas 219 bolivianos por mes, los primeros 6 meses. Que incluye Access Play para que disfrutes tus contenidos favoritos donde quieras y cuando quieras. Access, otro level. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¿Quieres ahorrar un mes de tu servicio de TV HD? Con Access puedes. Paga 6 meses adelantados y obtén 7 de servicio. Solo con nuestros nuevos planes permanentes, 6+1 de TV HD. Paga 6 meses de tu plan de TV HD y el séptimo no lo pagas. Paga 6 meses y el séptimo no, y así para siempre. Access es top en HD, con 74 señales en la más alta definición. ¡Suscríbete ya! Access, otro level. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.